son empresas que ya hemos determinado si están en el momento para franquiciar, si tienen los recursos, la operativa necesaria. Entonces, cuando Alberto ya tiene toda esa documentación, vende a los emprendedores una franquicia sabiendo que está todo correctamente hecho, que los negocios van a ser rentables y que además va a tener viabilidad en la zona que elijan, porque esto nos hila con otra pregunta. ¿Qué tipo de documentación se entrega a los posibles franquiciados? Normalmente yo intento siempre que el contacto sea, como te comentaba antes, lo más personal posible. En un primer momento, sobre todo la documentación que se le presenta, la documentación básicamente comercial. Es un dossier explicativo en el que se explica pues cuáles son las características de la franquicia a nivel general y, sobre todo, muy importante, qué es lo que aporta al futuro franquiciado, ¿no? Cuáles son los servicios, el apoyo, el asesoramiento, etcétera, etcétera, con el que va a contar el franquiciado. Además, es muy importante porque no olvidemos que estamos hablando lógicamente de negocios. Es muy importante también un dossier específico de toda la parte económica, ¿vale? Todo lo que sería un informe económico, tanto de la parte de inversión como de la parte de desarrollo posterior del negocio, ingresos, gastos, un poco operativa, etcétera, etcétera. Claro, que esto sabemos muy bien que, aunque como bien sabemos los modelos de negocio no se venden con números sino con ilusiones, porque los números entendemos que ya son factibles. Alberto y yo sabemos bien que venimos del mundo jurídico, que es una exigencia legal, que de la poca legislación que hay de la franquicia, existe un Real Decreto, el 201/2010, que exige que se le dé, entre otro compendio de documentación, ese informe económico general y después uno personalizado, ¿verdad? Eso es. Además hay una serie, no hay muchos como dices tú, pero sí hay una serie de requisitos legales. Bueno, pues ya sabéis que 20 días antes de que se firme, ya sea el contrato o el precontrato de franquicia, pues hay un documento que se llama dossier de información precontractual con el que tienen que contar los interesados y que describe de una manera un poco más exhaustiva cuál es el sector, cuáles son las características de la franquicia, cuántos puntos tiene abierto, cuál es toda la forma jurídica, socios, etcétera, etcétera. Es decir, es una serie de información para que el interesado sepa exactamente pues con quién está contratando y cuáles son un poco las características generales del desarrollo. Y se establece, exactamente, se establece esos 20 días porque lo que dice la normativa es que con esa documentación hay que cubrirse de que no se engañe a un emprendedor en un modelo de negocio que no es viable. Entonces, en esos 20 días el emprendedor o puede bien leerlo por él mismo y aceptar el contenido del documento, o llevárselo a un asesor para que le diga si tiene viabilidad en lo que le mostramos y lo que no. Entonces, a ese documento de información precontractual que se llama DIP, le faltaría un último documento, que es cuando ya tiene el local, ¿verdad? Cuando ya tenéis seleccionado y buscado el local para la actividad. Es un documento que se indica en el contrato, que es de información sobre la zona de exclusividad que le va a dotar. Son estudios de geoposicionamiento para ver la rentabilidad que tendría, para poder realizar un informe económico en base a la clientela, a la zona de paso, al ticket medio, y es algo que no nos garantiza el éxito, pero nos intenta evitar o minimizar el riesgo de que no fuera bien el establecimiento, y si fuera bien, cambiarlo, ¿verdad? Efectivamente. Y entonces vuestra labor es exactamente hasta la firma del contrato, hasta la entrega de ese documento, y a partir de ese momento ya forma parte el empresario de la red de franquiciados y sería el franquiciador el que continuara con su tutelaje durante toda la vigencia del contrato, ¿verdad? Efectivamente. Pues la verdad que es muy interesante todo lo que nos estás contando. Hay otro punto muy delicado dentro de la venta de la franquicia, que es buscar el local idóneo para aquellas empresas que necesiten un local comercial, el local idóneo para el desarrollo de la actividad. ¿Qué hacéis para buscar ese local? ¿Intervenís en la firma del contrato de arrendamiento?
Sí, nosotros en este sentido sí que es cierto que hay sectores que son mucho más sensibles o que en los que la ubicación es mucho más importante que en otros. Bueno, el ejemplo típico que todos tenemos en la cabeza es el sector de la hostelería, ¿no? En el que un buen local suma muchos puntos a la hora luego de que el negocio funcione. Entonces, nosotros en ese sentido damos un apoyo 360 en la búsqueda del local, es decir, primero tenemos que determinar las zonas prioritarias, las zonas más interesantes a la hora de abrir, y luego hacemos un acompañamiento en la búsqueda efectiva del local. Sobre el local, como comentabas tú antes, hacemos un estudio de posicionamiento, de geomarketing, en el que analizamos la población que hay en un radio determinado, dependiendo lógicamente del negocio del que hablemos, qué tipo de población hay, qué nivel económico tiene. Hacemos también un estudio de competencia, qué negocios hay similares, qué rango de precios están manejando, etcétera, etcétera. Y luego, como tú bien has dicho, tenemos capacidad para dar apoyo en la negociación y en la firma del contrato de arrendamiento. Muchas veces el interesado, el candidato, el futuro franquiciado no está acostumbrado a negociar contratos, entonces en ese caso perfectamente, nosotros ya tenemos mucha experiencia en negociación de contratos, pues le damos esa parte de cobertura también. Sí, porque además de todos los datos que hemos extraído de ese local y de la zona de exclusividad que se le va a otorgar, se realiza un informe económico personalizado solo para la explotación del negocio del franquiciado. Entonces, con esos números, con esa cuenta de explotación, tenemos que ver si ese local soporta la renta. Entonces vosotros, con vuestra experiencia en negociación de contratos, intentáis hacer periodos de carencia dentro del contrato, pues tratar el tema de los subarriendos, por si fuera mal, o cláusulas de salida, por si el negocio al final no fuera bien en la zona por las circunstancias que fueran, por un cambio de mercado, por cualquier tipo de circunstancia. Entonces, esa labor de cierre del contrato de arrendamiento es una de las claves y una de las básicas para evitar problemas en el día a día y problemas a futuro. Bueno, cuéntanos cuáles son las tendencias actuales en la franquicia que están influyendo en la estrategia de expansión de las redes. Bueno, al final sí que es cierto que el sector de la franquicia es un sector tan variado que al final estás manejando, y es además una de las partes más bonitas, más interesantes, estás manejando negocios de retail, estás manejando mucho negocio de servicio, estás manejando muchos negocios de hostelería. Entonces sí que es cierto que siguen también un poco las tendencias generales de los negocios. En este caso, lo que yo sí estoy percibiendo es que hay una mayor preocupación a nivel de los negocios, sobre todo del tema medioambiental, del tema de la sostenibilidad. Sí que es cierto que es tendencia en ese sentido, ¿vale? Y igualmente un poco que está pasando en todo el entorno general, también se está desarrollando mucho negocio en el que la base es sobre todo tecnológica, ¿no? Mucho negocio más online o más basado en tecnología, en apps, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a nivel general sigue un poco las tendencias, vamos a decir, más macroeconómicas o de economía general, ¿no? Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado con la entrevista por hoy, Alberto, porque ha sido un lujo tenerte. Tenemos que entrevistarte muchas más veces en estos ciclos de franquicia, porque es muy interesante todo lo que nos cuentas de estos 20 años, más de 20 años de experiencia que tiene en todos los sectores, porque efectivamente, como bien decía él al principio, parece que la franquicia solo es hostelería, pero prácticamente casi todos los sectores son susceptibles de crecimiento en esta fórmula de franquicia. Y nada más por hoy, despedirte y hasta muy pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, Yolanda.